grabas tú? Sí, doctor. Perfecto. Entonces voy a poner para grabar, ¿ya? Un momento, por favor. Doctores, ya estoy listo para empezar. ¿Saben si el encargado de la universidad está presente para poder grabar la clase? Porque me está pidiendo solicite permiso para iniciar la reunión. Doctor, ya sale que se está grabando. ¿Ya se está grabando? Sí, ahí arriba figura que está grabando. Perfecto. Entonces comenzamos, doctores. Nosotros vamos a tocar el tema de óptica y refracción. Tengo el gusto de presentarles este tema. Soy el doctor Enrique Chacón Rosellos, médico oftalmólogo, especialista en retina y vitrio de acá del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Entonces, miren, ¿qué cosas tenemos presente para hablar de óptica y refracción? Óptica y refracción es el hecho de ver. Dentro de las funciones visuales, vamos a ver que no solamente es el hecho de ver groseramente una cartilla que está delante de nosotros, sino visión de profundidad y varias características más que vamos a tocar adelante. Pero para poder entenderlo, yo quiero que ustedes regresen a lo que habían aprendido en física, en la universidad, en el colegio, cuando ustedes hablaban de un lente, de una imagen, de un punto focal y de un punto de formación de la imagen detrás del lente. Considerando eso, nosotros vamos a poder entender de alguna manera lo que es la refracción. O sea, que la imagen de una montaña pueda ser capturada en la retina y pueda ser entendida como una montaña a nivel del cerebro. Y pueda yo entender que un perrito que está delante de nosotros pueda ser captado por el ojo a través de todos estos sistemas de refracción y llevada a la retina, vuelta a configurarse la imagen y entendida en el cerebro como el tamaño del perrito que hemos visto. Entonces, todo eso lo conseguimos teniendo en consideración tres cosas importantes. Primero, la potencia de los lentes. Nosotros tenemos básicamente dos lentes importantes en la formación de la imagen a nivel de la retina. Uno es la córnea y otro es el cristalino. Primer punto importante. Segundo es la distancia del objeto que estamos nosotros viendo, que puede ser un punto cercano o un punto lejano. Y finalmente, lo que era el punto focal que estudiábamos en el colegio, que era la formación de la imagen a nivel del ojo, o sea, ya la imagen que se forma por estos lentes en un punto a nivel del ojo, que nosotros esperaríamos que fuera a nivel de la retina, de la mácula, para dar una visión de 20/20, pero que por algunas patologías, pues, o se va a formar antes, o se va a formar después, o se va a formar en varios planos. Entonces, como les decía, cuando hablamos de función visual, no solamente es el acto grosero de ver una letra, sino dentro de la función visual tenemos varias cosas más, como el campo visual, sí, porque yo podría mirar clarito 20/20, pero mirar como si fuera un ojo de una cerradura. No, tenemos un campo visual, incluso una reducción significativa del campo visual, puede ser que esta persona incluso entre en ceguera legal. Visión de colores, sí. Es cierto, yo podría ver muy clarito las letras, pero yo no podría distinguir los colores, ¿no? Entonces la visión de los colores es otra prueba de función visual. La binocularidad, o sea, el hecho de que yo pueda ver con los dos ojos y formar en la imagen cerebral de ese objeto que yo lo estoy viendo por ambos ojos como uno solo en mi cerebro. La estereopsis, que es la visión de profundidad, que yo pueda distinguir que un objeto está delante de otro. Y la sensibilidad al contraste, que hace que distinga un color en sus variantes de color.
Si yo tengo una ventana clarita y veo un patito caminando, yo sé que ese patito tiene un color amarillo patito. Y si yo veo a través de mi ventana que está clara, yo veo un edificio ocre, un amarillo ocre, yo voy a decir, pues es un amarillo ocre porque está la ventana clara. Pero hay patologías como, por ejemplo, una catarata, que es una opacidad de lente, como decir, su vidrio estuviera cochino, en el cual el amarillo ocre ya no se distingue del amarillo patito, entonces se pierde ese contraste. Muchas de estas características de nuestra visión se han ido perdiendo a medida que hemos evolucionado en la especie humana. De tal manera que incluso, por ejemplo, la visión de estereopsis, que era muy fina y era vital en las especies animales, porque, bueno, si el tigre salta 3 metros, chapa su gacela, come y no se muere. Pero si no tiene una visión de profundidad adecuada, el tigre va a saltar 2 metros y no va a chapar ninguna gacela. Y por lo tanto, pues se va a morir de hambre. Entonces, estas características de colores, de profundidad, se han ido desgastando poco a poco en nuestra especie, quedando la visión cercana como una facultad muy grande. Entonces, ¿y qué significa la agudeza visual dentro de todas estas funciones? Es la capacidad de percibir 2 puntos en separado. Si no lo entendemos, si nosotros tuviéramos una mala agudeza visual, no podríamos distinguir los puntos. Imagínense los píxeles de una computadora, que son los puntos en la pantalla de la computadora. Si estos puntos tienen una cercanía grande, entonces nosotros formamos una imagen única. Pero si los puntos, como las imágenes de impresión o las computadoras viejas, tenían puntitos muy distantes, entonces encontrábamos múltiples puntos y podíamos diferenciar. Y si estos puntos se alejan más, entonces eran 2 imágenes, eran 2 objetos. La agudeza visual, entonces, es la capacidad de percibir 2 puntos separados en el espacio. ¿Y cómo vemos la visión? ¿Cómo vemos la agudeza visual? Lo analizamos por optotipos. Optotipos son instrumentos creados para poder evaluar la agudeza visual de las personas. Uno, por ejemplo, que tenemos muy en consideración es la cartilla de Snellen. ¿Cómo se han hecho estos optotipos? ¿Cómo funciona esto de acá? Esto es un término arbitrario, para que lo tengan presente ustedes. Disculpen un segundo, por favor. Está la compañerita Romero. Un segundo, doctores, un segundo, por favor. Listo. Entonces,
La creación, doctores, de estas cartillas son términos arbitrarios. ¿Cómo es un término arbitrario? Significa que un grupo de individuos se ha reunido y ha determinado que esa va a ser su método de evaluación. Entonces, pues, al igual que, por ejemplo, para las distancias, en un lado de Europa, en Inglaterra, se reunió un grupo de individuos y dijeron, oye, mi medida va a ser el pie, va a ser la yarda, pues qué sé yo. Determinaron que esa era su medida, se basaron obviamente en métodos científicos y establecieron en forma arbitraria que esta sea. En el otro lado del Atlántico, pues se reunieron y dijeron, oye, vamos a hacer la fórmula internacional y nosotros va a ser el metro. Y nosotros nos hemos guiado por esa fórmula. La mayoría de nuestros instrumentos de medición son la escala internacional, el metro, el kilo, bueno. Pero dentro de esas escalas, una de las pocas cosas que nosotros usamos de la escala inglesa es esta medida de la agudeza visual. Lo usamos mucho. Es por eso que incluso en nuestras leyes tú puedes encontrar que dice, para manejar un vehículo público tienes que tener 20/20 de visión. Para manejar un vehículo privado tienes que usar 20/25. ¿Ah, 20/25 qué? Es una medida inglesa. Es de las pocas medidas como es el galón, por ejemplo, que nosotros usamos para la gasolina, que realmente no sabemos cuánto es un galón. Alrededor es de 5 litros, pero bueno, es que no es nuestra medida. Bueno, eso significa que nosotros tenemos un octotipo creado por un grupo de individuos para poder determinar la agudeza visual. Ahora, este octotipo ha sido creado en la separación de dos puntos para que se puedan distinguir como separados según la definición que teníamos. Entonces vienen los arcos de segundo, minutos y cosas que son más ya oftalmológicas que pues, no les corresponde, ¿no? Lo cierto es que dentro de estas evaluaciones, la cartilla de Snelling, que es la más común y la que nosotros vamos a aprender ahora a interpretarla, tiene un numerador y tiene un denominador. Pero vamos a buscar el puntero creo que está por acá escondido. Ahí está, creo, el puntero. Chispas, es que no lo veo. La sensibilidad de contraste está media mala conmigo, creo. Ahí está, flecha. Ahí está la flechita, creo. No se está marcando. ¿Pueden ver la flecha, doctores? Sí, doctor, sí se ve la flecha. Perfecto. Entonces, ahí vamos a adentrarlo acá y voy a pasarle. Entonces, miren, hay un numerador y hay un denominador. El numerador nos señala la distancia de toma de examen, pero como era inglesa, ese 20 significa 20 pies. Ah, entonces esto es en una escala inglesa, ya. Y el denominador indica lo que exactamente ve el paciente. O sea, el numerador, distancia de toma de examen, y denominador, lo que está viendo el paciente. ¿Cómo así? Miren, esto de acá se ha basado en una escala en la campana de Gauss. La campana de Gauss nos señala los términos de normalidad según el grupo poblacional. Entonces, si nosotros tenemos la campana de Gauss, pues hacen unos cortes a los costados y dicen 5% para este lado no va, 5% a este lado también, patológico, patológico. Bueno, no patológico, fuera de la normalidad. Haya 5% de un lado y 5% del otro. Y todo el espacio que queda en medio, normal. Entonces, basado en eso, tomaron la escala de normalidad. Muy bien, para la interpretación de esto. Ahora, sabiendo que esto está escrito en términos de pies y más o menos, la relación entre esta medida inglesa y la internacional, que es la nuestra, más o menos 20 pies son más o menos unos 6 metros. Entonces, consideramos que la medida de 20 es 6 metros. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ve? Vamos a hablar primero del denominador, lo que mira la persona. Ahora, imagínense ustedes, vamos a ver si la siguiente está, ya, acá está. Imagínense ustedes que tengo 100 personas. Estas 100 personas las pongo al lado de esta cartilla que ustedes conocen. Entonces les digo, señores 100 personas,
sabiendo que el 90% de personas son normales, o sea, tienen buena visión, son hemétropes, es decir, que miran bien, les digo, este grafo que corresponde a esta letra, en este caso, ha sido creada para que el 90% de personas, o sea, los normales, puedan verlo a 200 pies de distancia, o sea, 60 metros más o menos. Quiere decir que yo les digo, señores 100 personas, caminen ustedes 60 metros. Los hago caminar 60 metros y allá a lo lejos les digo, señores, levántenme la mano los que miran este grafo, esta letra. Yo esperaré que el 90% de personas levante la mano y digo, yo lo miro. ¿Por qué? Porque esa letra está hecha para que el normal de las personas, o sea, los hemétropes, lo vean a 200 pies. Ah, fenomenal, ya entendí qué cosa es esa letra grande. Y la siguiente letra, este espacio está hecho para que, dice 100, significa que está hecha para que el normal de las personas, de esas 100 personas, puedan ver esas letras a 100 pies de distancia. O sea, más o menos unos 30 metros. ¿Listo? Entonces, así vamos bajando hasta que llegamos a esta de acá, que dice 20. ¿Qué significa el 20? Que estas letras están hechas para que el 90% de personas, o sea, lo normal, la normalidad, la curva de lo normal, pueda verla a 20 pies de distancia. Eso es lo que significa esta tabla de Snellen. Bueno, doctor, ya nos ha dicho eso, pero ¿y cómo hacemos en el consultorio? Yo no tengo un consultorio de 60 metros, yo no le digo, oye, señora, 60 metros. No. Entonces hago un artificio. El artificio es crear un numerador. Y el numerador es la distancia de toma de examen. Estas cartillas y estas cosas vienen de antes, de viejos, de los tiempos donde los consultorios eran grandes, eran 6 metros, en un consultorio de oftalmología grande, en la cual coloco una silla a 20 pies de distancia, siento una persona y le digo, señor, la pregunta sería así, ¿cómo se debe? Sería completa, digámosle. Señor, usted que está sentado a 20 pies de distancia, puede ver esta letra que el 90% de personas o los normales la ven a 200 pies de distancia. Y yo lo que esperaría es que esta persona me diga, doctor, yo soy normal, tengo una visión normal, no necesito lentes, entonces obvio que la veo. Y sigo, señor, usted que está a 20 pies de distancia, o sea, más o menos unos 6 metros, puede ver estas letras que el normal de las personas lo ven a 100 pies de distancia. Sí, yo, doctor, soy hemétrope, o sea, significa que yo soy dentro del grupo de la normalidad, claro que la veo. Y así, hasta que llego a este punto de acá y veo. Entonces le digo, señor, usted que está sentado a 20 pies de distancia, más o menos unos 6 metros, ¿puedes ver estas letras que el normal de las personas lo ven a 20 pies de distancia? Sí, pues yo estoy dentro del grupo de la normalidad y yo veo lo que ve el 90%, entonces ya, eso es evaluando una persona hemétrope. E incluso va a aparecer una persona que te diga, doctor, disculpe, yo puedo ver las letras que están abajo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería lo que esta persona, cómo defino? Está viendo a 20 pies de distancia lo que el normal de las personas lo ve a 15 pies de distancia. Significa que tiene una visión buena, más buena que lo normal. Y si yo analizo la campana de Gauss, está muy bien, estás viendo más de lo normal, estás fuera de la campana de Gauss, o sea, es como los genios. Los genios no están dentro de la normalidad, están fuera de la normalidad. Entonces, pues muy bien, tienes una muy buena visión, estás fuera de lo normal. Ves bonito, pero ya se acabó, no entras en la estadística. Entonces, es la manera de evaluarlos. Bueno, pero doctor, yo he ido a la clínica Ricardo Palma, pues si el consultorio es chiquitito, me sientan en una silletita que está a 2 metros de la cartilla y me dicen que tengo 20-20. Y usted, doctor, me explicó que
20 significaba 6 pies de distancia, me están tomando el pelo. No, 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 no. Lo que pasa es que se han basado en esto de aquí. Nosotros estamos viendo esta imagen que debía ser vista en este tamaño a 6 pies de distancia, a 6 metros de distancia. Pero si yo reduzco el tamaño de la imagen, conservando las características de la visión, de la agudeza visual, de los arcos, minutos de segundo, yo puedo tomar esta imagen como si fuera esta de acá. Entonces puedo tener el resultado de esto como que fuera 6 metros de distancia, pero es en 3. Quiere decir que le disminuye el tamaño para que sea entendible para ustedes. Muy bien. Entonces ya hemos entendido cómo funciona esto de aquí. Ahora, pues no es la única cartilla, no es el único método o mejor dicho, no es la única forma de expresar la agudeza visual. Hay diferentes, hay un método incluso internacional, ¿listo? Que se puede expresar en decimales, se puede expresar acá, como la que tienen en este lado, en decimales, pueden expresarla en fracción de la cartilla, en logarítmica, en sistema logarítmico. Lo cierto es de que nosotros tenemos acá la expresión de diferentes formas de expresar la agudeza visual, o sea, la equivalencia, digámosle así. Nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar en las preguntas de examen de residencia, que te dice, paciente que acude con buena agudeza visual, teniendo una agudeza visual de 0.8. Y pues el doctor Chacón me explicó de la escala de Snellen, la inglesa, pero 0.8, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Qué será? Es un método de expresar esta agudeza visual, en la cual 1.0 corresponde al 20/20 y 0.1 corresponde a 20/200. O sea, a mí más o menos lo toman acá. Y tiene su equivalencia. Yo lo que hago es simple. Yo no me lo he memorizado. En mi cabeza está el 20/20, 20/30. Y si yo quiero expresar un 0.4, ¿cómo es un 0.4? Bueno, yo me ayudo. Hago un artificio en mi cabeza y divido el numerador entre el denominador y me da 20 entre 20, 1.0. 20 entre 200, 0.1. 20 entre 40, a mí 0.5. Entonces me da esta fracción y yo puedo entender esa pregunta que me decía. Buena agudeza, este paciente tiene 0.8 y en el otro ojo tiene 0.2. 0.8, tiene buena visión. 0.2, entonces este paciente tiene mala visión. Eso es lo que me está indicando esta pregunta. No necesariamente me la van a dar en la escala esta de inglés. Muy bien. Entonces, esto es lo que les expliqué, ¿no? Se expresa como un quebrado, el numerador y el denominador. Ahora ya lo hemos entendido clarito. Antes de avanzar, ¿alguna pregunta con respecto de la medición de la agudeza visual, doctores? Doctor, una pregunta. Dígame usted, doctora. ¿Qué pasa si el paciente no ve la E grande, digamos 20/200, y tampoco ve, se acerca a 3 metros, pongamos, y tampoco ve la E? ¿Cuál sería su medida? Muy bien. Nosotros podemos, yo soy un paciente que soy amétrope. Yo uso lentecitos. Significa que yo estoy fuera de lo normal, digámosle así. Tengo mala visión. Pero con mi corrección tengo una muy buena visión. Tengo 20/20 de visión. Fenomenal. Pero resulta de que cuando me hacen la evaluación, pues a mí soy tan de corta vista que me quitan el lente y yo no veo la E. Entonces, obviamente yo oftalmólogo que evalúo a un paciente, tengo que describir cuánto de visión tiene. Lo primero que hago es, señor, por favor, usted que estoy tomándole el examen, a 6 metros de distancia, o sea, el 20, el numerador 20, yo le digo, puedes verla, doctor, yo soy amétrope, yo tengo baja visión, yo no leo ni la letra grandota. Doctor, entonces le digo, señor, levántese de la
silla y de 3 pasos, calculando que más o menos un paso es 1 metro. Entonces le hago dar 3 pasos, o sea, le quito 3 metros al examen. Entonces, el examen está siendo hecho si era 20, era más o menos 3 metros, y le echo caminar más o menos unos 3 metros, me quedan 3 metros de distancia, que es lo equivalente a, doctora, ¿qué cosa es? ¿En pies? 10 A pies. 10 pies. Entonces, el examen lo estoy haciendo a 10 pies. Entonces, ¿qué irá en el numerador, doctora? ¿Irá 20 o irá 10? Irá 10. 10, como está acá abajo, miren. ¿Puede ver la flecha, doctorita, que estoy señalando el 10? Sí, doctor, sí, sí. Sí, entonces le cambio la distancia. Ya, lo hice, el examen, ya, se paró a 10 pies de distancia y me dice, doctor, ahora sí veo la letra E. Si mira la letra E, esa letra E está hecha para que el 90% de personas la vea a 200 pies de distancia. Entonces, ¿qué irá en el denominador? 200. 200, porque estaba hecha para que el 90% la vea a esa distancia. Entonces, quiere decir que esta persona a 10 pies de distancia ve la letra que el 90% de personas la vea a 200 pies de distancia. Conclusión, agudeza visual 20-200. ¿Listo? Oye, pero resulta de que doctor, me ha dicho no veo las letras. No veo, pues, doctor. Soy muy ciego, tengo una medida inmensa. Ya, entonces recurro a otras estrategias. ¿Cómo? Coloco la mano delante del paciente y le digo, oye, ¿ves cuántos dedos hay? Sí, doctor, veo 5 dedos, veo 3 dedos, veo 2 dedos. Entonces la definición de su agudeza visual va a ser de cuentadedos. Oye, pero resulta que el paciente ha sufrido un trauma o algo, o no mira los dedos, entonces le muevo la mano. Entonces, y doctor, no veo los dedos, pero veo la cosa que se mueve. Entonces su agudeza visual es de movimiento de manos o movimiento de bultos. Oiga, pero resulta de que este paciente no ve, doctor, no veo que se mueva, no veo. Entonces le pongo una luz delante. Doctor, entonces le digo, paciente, ¿ves esto? Sí, doctor, veo la luz que se prendió. Entonces su visión va a ser de percepción de luz. Oye, pero no, doctor, no veo la luz. Entonces, su definición de agudeza visual va a ser no percepción de luz, NPL, que es realmente una maurosis, una ceguera. Entonces, eso es lo que tengo que yo tener en consideración. Sigamos adelante. Miren, esta es una cartilla ETRS, es basada en un estudio, estudio de diabetes, de tratamiento temprano para evitar la ceguera en los pacientes diabéticos, en la cual el arma más fuerte fue el uso de láser. Eso ya lo vamos a conversar cuando hagamos un poco de retina conmigo en la siguiente clase. Pero miren, acá hay diferentes formas de medir, ¿no? Y usted está usando acá la forma logarítmica. ¿Qué características tiene que tener la medición? Doctor, y si, doctor, me querían tomar el examen de brevet y me han jalado, pero yo sé que tengo una buena visión, y el ambiente, doctor, era un lugar que era medio oscuro. Entonces no te han hecho una buena agudeza, una buena evaluación. Porque es como hacerte querer ver cuánto corres y ponerte unos zapatos, unas chancletas. No, entonces estás con una característica del medio diferente. No está bien iluminado y por lo tanto probablemente tu visión sea buena y estaba mal hecho el examen. La distancia puede ser que no sea adecuada. La cartilla está hecha para una distancia, como les dije. Pero el consultorio es chiquitito y esa cartilla que está hecha para un consultorio de 6 pies la ponen en un huequito de 2 metros. No refleja lo que es. Porque si querían medirte a 2 o 3 metros de distancia, la cartilla debe ser modificada. La otra cartilla no debía servir. Y por lo tanto, como no era para eso, no funciona. Los ortotipos pueden ser adecuados. Deben ser adecuados, claro. Me viene un paciente analfabeto. Señor, lea. No sé leer. Bueno, tienes una mala agudeza visual.
No, disculpe. El problema es que no tiene mala agudeza visual. El problema es que en la cartilla el paciente no sabía interpretar los símbolos y por lo tanto, pues la medición que le ha hecho está mal. Tiene que saber interpretar. Entonces hay varios optotipos diferentes para que una persona pueda leer. Incluso la misma evaluación. La evaluación se hace ojo por ojo. Entonces, cúbrete el ojito. Y hay muchas estrategias. Cubrirse la mano, bueno, es fácil en un adulto, pero en un niñito, bueno, vamos a hacer el pirata o diversas estrategias que puede hacer una persona para poder medirle la agudeza visual de una persona pequeña, pues, por ejemplo, o una persona que tiene algún grado de oligofrenia. ¿Y qué es el agujero estenopeico? El agujero estenopeico, prueba de perforación, como le dicen, es simplemente, imagínense ustedes una cartulina negra y a la cual le hacen un huequito. ¿Por qué le hacen un huequito? Los rayos de luz, vamos a buscar un ojito por acá, o vamos a regresar a la primera, ya pues estamos acá, ¿ya? Aquí. Los rayos de luz llegan en todas direcciones, llegan a la córnea y al pasar de un medio transparente a otro medio transparente, estos rayos sufren algunas variaciones en sus características. De pasar de un medio transparente con un índice de densidad diferente a otro medio transparente con otro índice de densidad diferente. ¿Los rayos se reflejan? Sí. Tú te miras en el espejo, miras el fondo del tanque, pero los rayos como que hay un reflejo, se reflejan, se difractan, se refractan. Cambia la dirección. Eso es refracción. Y en eso se basa esta historia del poder ver. Los rayos que llegan cambian la dirección y al cambiar la dirección se orientan a un punto. En eso consiste la refracción. Ahora, si es que hay una alteración en la refracción porque el ojo es muy grande o porque los lentes son muy potentes o muy planos o alguna característica, entonces esos rayos que llegan de todas partes y se refractan, llegan a diferentes puntos, a un punto que es delante, a un punto que es detrás, o todos. ¿Listo? Entonces te da una alteración de la refracción, una persona que es amétrope. Pero los rayos centrales, que también obviamente sufren los problemas de esto, no los problemas, sino las características de un rayo de luz que atraviesa un medio transparente de un índice de densidad a otro índice de densidad, es decir, se reflejan, se refractan, se difractan y todo lo demás. Como estos rayos son centrales, llegan a este agujerito que yo he hecho dentro de esta cartulina y estos rayos se reflejan menos, se refractan menos, se reflejan menos. Quiere decir que estos rayos continúan y puede ser que el punto focal de visión, que la retina esté aquí, igual van a llegar. Puede ser que está acá atrás, igual van a llegar. Puede ser que está acá atrás, igual van a llegar. Quiere decir que estos rayos centrales llegan a la zona de la mejor visión y por lo tanto permiten ver un objeto. ¿Y en qué nos sirve esto de acá? Nos sirve en la evaluación. Anula el efecto refractivo del resto de rayos que entran por el resto de la córnea y permite que los rayos y ese rayo central atraviese este agujerito y llegue hasta la mácula. Y por lo tanto, me sugiere que un problema que viene la persona, que tiene la persona, doctor, no veo, sea un problema asociado a un problema de refracción. Me descarta o me sugiere que no sea otro problema. Es así que, por ejemplo, viene una persona con una visión de 20/100 y yo le pongo su agujerito estenopeico y mejora 20/30, me sugiere, no me diagnostica, no me da la precisión, pero me sugiere que esta persona tiene un problema de refracción y con lentes va a alcanzar una buena visión. Eso es lo que se consigue con el agujero estenopeico. Esta es una cartilla de lectura, cartillas para poder evaluar la visión cercana, los métodos de evaluación, Jagger, Rosenbaum, y lo que me decía la autora, ¿no?
con optotipos y sin optotipos cuando pues ya no, la persona no puede verlo, entonces pasamos a cuentadedos, movimiento de manos, percepción de luz. Hemétrope. Hemétrope es el 90% de las personas normales, en las cuales los rayos del infinito llegan hasta la retina. Entonces, hemétrope es que el punto de refracción está a nivel de, su foco está, en otras maneras para decirle, está a nivel de la retina. En que los rayos paralelos procedentes de un objeto, ¿sí?, quedan enfocados sobre la retina. Muy bien, hemétrope. En el punto remoto es el infinito. Para la visión lejana, nosotros van a escuchar el infinito. Es el punto lejano. Nosotros, con lo cual nosotros vemos el televisor o vemos una montaña a la distancia, ¿no? Y esta es la idea de la imagen. Los puntos que llegan, el punto de visión de la imagen que nosotros estamos viendo, se enfoca a nivel de la retina. Y amétrope es que los rayos que vienen del infinito no se enfocan en la retina por un problema de que pues, el ojo es muy grande, o los lentes son muy potentes, o muy poco potentes. Lo cierto es que los rayos que llegan del infinito no se enfocan en la retina, se enfocarán delante, o se enfocarán detrás, o se enfocarán en múltiples planos. Entonces, ya dijimos que la ametropía es un problema de una alteración de la refracción. Un hemétrope, ¿listo? Y una persona amétrope, que quiere decir que no ve claramente, pues, ¿no? Por un problema de refracción. ¿Cómo clasificamos las ametropías? Las ametropías las clasificamos según el punto donde se forme, ¿listo? Entonces tendremos ametropías esféricas, que quiere decir, a ver, ¿cómo nos imaginamos este punto de esférico y las variaciones astigmáticas, o sea, los cilindros, que son los que tratan algunas patologías? Lesiones, o sea, un problema esférico, un lente esférico, es un lente que es como una pelota. Yo partí para crear un cristal, para compensar este problema miópico o hipermetrópico, que son problemas esféricos, en los cuales todos los puntos se enfocan delante o detrás de la retina. Imaginémonos que la córnea es como si fuera una pelota de fútbol. Yo corto este cristal, esta esfera, y la tallo, de tal manera que compenso este problema, tallando un lente regular. Era regular porque era una esfera en la cual todos los puntos son regulares. Pero también hay un problema que no es regular, en la cual, imagínense que la córnea es como una pelota de fútbol americano, en la cual los rayos están entrando por un lado y el otro, y en cierto eje, pues tiene un radio de curvatura, y en otro eje tiene otro radio de curvatura, como si fuera una pelota de fútbol americano. Entonces es irregular. Y para poder solucionar el problema, tengo que partir de una figura irregular. ¿Qué figura? ¿Una esfera? No, un cilindro. ¿Por qué? Imagínense que una persona es tullida. ¿Qué es tullido? Quiere decir que una pierna es más larga que la otra. Y yo digo, voy a compensar su problema de esta persona. Su problema es irregular. Quiere decir que si yo le doy un zapato taco 8 y en el otro le doy un zapato taco 8, a esta persona que tiene un problema irregular, es un tullido, no compenso nada, porque sigue guardándose la diferencia. Lo que yo tengo que compensarlo es con una medida diferente en los planos. Es decir, le doy un zapato taco 2 en el largo y en el pie corto le pongo un zapato 10, de tal manera que yo compenso y la persona está nivelada. Es así que las personas que tienen problemas de astigmatismo se compensan con lentes cilíndricos, y las personas que tienen
miopía e hipermetropía los compenso con lentes esféricos porque provienen de una esfera. ¿Listo? En el cilindro, pues se forman dos o múltiples puntos a nivel focal. Entonces ya vamos a ver regulares y irregulares. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Dentro de las ametropías pueden ser por el tamaño del ojo o pueden ser por la potencia del lente. Ahora, recordamos la física. Y en la física, si había más potencia del lente, la imagen detrás, el punto focal de física, iba a ser más adelante. Y si el lente era medio plano, se iba a ir más atrás. Ah, entonces, ¿importa la potencia del lente? Sí, importa. ¿Para qué? Para que pueda formarse la imagen en un punto. ¿Y el tamaño del ojo también importará? O sea, ¿el lugar donde se forma? Sí, porque si la persona tiene un ojo grandote, un ojote, digámosle así, entonces la imagen se va a formar delante porque está hecho el lente, la córnea, el cristalino está para que la imagen se forme en tal punto. Pero como tiene un ojo grande, por genética esta persona, entonces la imagen se va a formar delante. Quiere decir que el tamaño sí importa. O sea, y si el ojo es chiquitito, entonces la imagen se va a formar detrás. Entonces hay un problema de ametropía axial porque es un ojo grande o porque es un ojo chiquito. Un ojo grande, miope. Siempre recuerdan, los miopes, ojote grande. Ah, ya. Un ojo grande, un miope. O sea, la imagen se forma delante en el miope, se forma delante de la retina porque el ojo es grande. Y en el hipermétrope se forma detrás de la retina porque el ojo es chiquito. Simple. Eso es ametropía axial. Pero también puede ser un problema del lente. El ojo puede ser del mismo tamaño, pero si tiene mucha curvatura el lente, entonces tiene una mayor curvatura, mayor potencia dióptrica, la imagen es más adelante. Esa es la premisa que me guía todo. Entonces, si tiene mucha curvatura, la imagen, a pesar que el ojo tiene el tamaño normal, la imagen se va a formar delante. Una miopía por un problema de potencia del lente, por un problema de mayor curvatura o mayor potencia dióptrica. Y en el hipermétrope, lo opuesto, el lente, la córnea cristalina es medio plano y por lo tanto, menos curvatura, menos potencia dióptrica, entonces la imagen está más atrás. A pesar de ser un ojo de tamaño normal, entonces la imagen se forma atrás, pues, ¿no? Porque no tiene una potencia adecuada de lente. Entonces, los problemas de ametropía son por el tamaño del ojo o por la potencia del lente. Muy bien. Miopía, la definición es que los rayos que vienen del infinito se forman delante de la retina. ¿Por qué? ¿Porque es un ojo grandote o porque el lente, la potencia del lente es bastante, es muy curvo? Entonces la imagen se forma delante. Eso es miopía. Entonces, y de la miopía misma puede ser un problema, puede tener una clasificación óptica o puede ser patológica. Óptica. Nosotros tenemos simplemente si es axial, es tamaño, un ojo grandote, o si es refractiva, como les dije, es por la potencia del lente. Un segundo, por favor, doctores, un segundo. Entonces, como ya les dije, porque es un ojo grande o porque es muy curva. Si es muy curva, la imagen se va a formar delante. Listo. Eso es miopía. Pues no quiero avanzar, ¿o qué? Ahí está. Ya, y la clasificación patológica puede ser una miopía común. Yo tengo felizmente una miopía más o menos, ¿no? De 4 dioptrías, pero no es patológica, no es degenerativa. Mi miopía, mi fondo de ojo es bueno, no tengo inconvenientes, es el mismo ojo de una persona en metrópoli, solamente que un poquito más grande. Eso es lo que yo tengo. No hay lesión, no hay lesiones degenerativas. El ojo es un ojo sano, que tiene un problema de ametropía, sí es cierto. Por lo general nosotros encontramos esto en personas de menos de 6 dioptrías. Cuando una persona tiene más de 6 dioptrías,
Entonces, hablamos de una persona que es un alto miope. Y un alto miope, que puede ser una persona que tiene 6 dioptrías, 8 dioptrías, 18 dioptrías, o sea, unas miopías inmensas, entonces tiene lesiones a nivel del ojo. ¿Por qué? Porque el ojo siguió creciendo. Miren, la progresión ocurre más allá de los... Doctor, a mí me dijeron, por ejemplo, a mí llegó una persona al consultorio y me dice, doctor, a mí me dijeron que me podía operar a los 18 años. Pues yo tengo 24 y me dicen que yo no me puedo operar. Yo quiero operarme porque yo no miro nada, tengo de medida -12. Y me dicen que me tengo que esperar. Bueno, lo cierto es que, señor, usted tiene una miopía degenerativa y el ojo sigue creciendo. Y puede ser que de acá a 2 años tenga de 12, puede ser que tenga 18. ¿Por qué? Porque el ojo sigue aumentando de tamaño. Entonces, pues tenemos que evaluarlo en un tiempo y usted no se puede operar. Pero, doctor, ¿cómo es eso? Bueno, el ojo sigue su proceso de crecimiento porque tienes una patología, tu tejido elástico tiene algunas características que hacen de que la miopía siga aumentando y el ojo se debilite. Entonces, ¿y qué significa, doctor, que puedo tener? Que puedes tener lesiones degenerativas. ¿Cómo es eso de lesiones degenerativas? Adelgazamientos. Ahorita lo vamos a ver. Que tiene cierto grado de herencia. Muy bien. Entonces, miren ustedes en esta imagen, la imagen de arriba de la izquierda es un fondo de ojo normal, pero miren la imagen de la derecha. La imagen de la derecha es una retina adelgazada. Acá hay retina, miren este blanco de acá, acá hay retina, acá hay retina, acá hay retina, pero acá es el nervio óptico, pero está tan adelgazada, trasluciendo la esclera. ¿Qué significa? El tejido, las capas del ojo eran la esclera a nivel de posterior, la coroides y la retina. La retina, que es tejido neural, ¿se estira, crece, aumenta? No se estira. Se puede adelgazar, pero no se estira. Y el tejido vascular, el tejido coroideo, ¿se estira? Bueno, sí podemos jalar el vaso un poquitito, se adelgaza, ¿no? Pero no se estira. ¿Quién se estira? La capa elástica, la esclera. Entonces la esclera aumenta, crece, o sea, de tal manera, y la retina y la coroides se adelgazan, de tal manera que nosotros acá teniendo retina y teniendo coroides, acá en estas áreas, lo que se trasluce es tan delgado que se trasluce la esclera, como si fuera una media nylon que estiráramos. Y estos problemas de adelgazamiento se dan en toda la retina. Se dan tanto a nivel periférico, donde es más débil la retina, y por lo tanto puede rasgarse o desprenderse, como también a nivel del polo posterior, a nivel incluso de la mácula, originando zonas de desgazamiento, o sea, maculopatía miópica. Quiere decir que la persona va a tener mala visión, va a estar alterada su visión por un problema de adelgazamiento retinal. Entonces, ¿qué características tiene un miope? Mala visión de lejos, me quitan el lente y yo no veo nada. Yo de cerca me ponen un cuadernito y me quedaré leyendo todo el día, pero no miro más. La visión nocturna empeora en la midriasis, sí, porque se dilata la pupila y los rayos más se refractan, sí es cierto. ¿Qué cosas puede tener? ¿Una miopía simple? Pues no, es una miopía normal, común, y con la gracia de Dios yo estoy bien, yo sé que tengo mi miopía y espero que sea así. Una persona que tiene una miopía degenerativa, una miopía grande, puede desarrollar un glaucoma crónico, pigmentario, puede desarrollar más fácilmente una catarata subcapsular, puede tener maculopatía, sí, la maculopatía miópica que les decía, o puede tener desprendimiento de retina. ¿Por qué? Porque se adelgazó la retina, y en la retina periférica no solamente está más delgada, sino que también de antemano es más débil, ya es delgada en comparación con la retina a nivel de polo posterior normalmente. Y en un miope peor, en un alto miope. Entonces puede desgarrarse muy fácilmente. ¿Y cómo se corrige? Si la imagen se formaba adelante, entonces lo que yo hago es ponerle un lente curvo
Si le pongo un lente curvo, mayor potencia dióptrica, la imagen se va a formar más adelante. O sea, de ser miope va a ser súper miope. No, entonces no. Le tengo que poner un lente plano, o más que plano, cóncavo. Le tengo que poner un lente cóncavo que haga que los rayos se vayan más atrás, rayos divergentes. Ya, entonces le pongo un lente cóncavo y lo que hace es que los rayos lleguen atrás. Entonces un miope se corrige con lentes cóncavos, o lo que es lo mismo decir divergentes, divergen la luz, la mandan más atrás, o negativos. Las preguntas de examen a veces te dicen, paciente que se regula con lentes negativos, esféricos, es para miopía. Un miope se trata con lentes cóncavos, esa es la respuesta, o divergentes, para que ustedes lo tengan presente. Muy bien. Esta ya hemos visto, disculpen ustedes, esta ya está, y ya está. Pero también nosotros podemos corregirlo quirúrgicamente. ¿Cómo? En la anterior, si ustedes recuerdan, lo que nosotros hemos tenido, tenemos una esfera y esta la hemos tallado para que se forme, esto es una esfera, y le hemos, por eso era lente esférico, le hemos tallado para que tenga yo el lente cóncavo que permita que la imagen se forme en la retina. He tallado una esfera. Doctor, ¿y qué le parece si en vez de tallar una esfera tallamos la córnea? O sea, la córnea, nosotros la volvemos, le cambiamos la forma y la ponemos media, le quitamos curvatura. Entonces, estamos tallando un lente en la córnea y por lo tanto, estamos compensando este problema de ametropía haciendo que... entonces vamos a las cirugías. Entonces, esta es la cirugía de láser-excimer, en la cual yo puedo corregir tallando la córnea, que se llama ablación corneal, por diferentes métodos, buscando que cambie la curvatura corneal y la imagen llegue hasta la retina. ¡Fenomenal! Oiga, doctor, pero una pregunta, ¿no? Viene un examen y me dice una persona, oiga, doctor, pero disculpen, a mí me han dicho que tengo miopía de 16 y a mí me han dicho ya que no me pueden tocar mi córnea porque usted me explicó, yo soy médico, y usted me explicó en la clase de que era tallar la córnea y como es una miopía grande, pues la tienen que tallar mucho y mi córnea pues no va a poder soportar que la tallen tanto, se va a adelgazar y ya pues va a estar mal. Entonces, así estás en lo cierto. Tú no eres candidato para una cirugía láser en la cual tallen la córnea. En tu caso, lo que podríamos hacer es colocarte un lente dentro del ojito. A ver, explíqueme, doctor, porque yo, sabe que ya pues no me gustó mucho, pasé por el coronavirus, y ya no me gustó la medicina, y yo soy un excelente trepador de montañas, y yo no puedo usar lentes, tengo que usar mi lente de protección, y yo quiero ver claro sin lentes. Muy bien, usted es joven, mi paciente tiene 20 y tantos años, ya terminó de crecer, se quedó con 16, entonces ya está estable. Yo lo que le propongo es colocarle un lente dentro del ojo. Un lente dentro del ojo, así como mi abuelito que le operaron de catarata, le sacaron su cristalino y le pusieron un lentecito, más o menos. Oiga, pero doctor, yo miro bien de cerca. A mi abuelito lo operaron y ya no mira bien de cerca, pues no tiene que usar sus gafas, no me va a dejar así. No. Lo que vamos a hacer es que vamos a conservar tu cristalino, por eso se llama fáquico. Facos es cristalino. Afáquico es que no tiene cristalino. Pseudofáquico es que en vez del cristalino tiene un lente. Usted va a ser, es una persona fáquica porque tiene buena acomodación, es joven. Lo que voy a hacer es colocarle un lente
en su ojito. Esta es una foto que no corresponde, ¿no? Le colocamos un lente en su ojito y con ese lente en su ojito usted va a poder ver, le voy a poner las 16 dioptrías que necesitaba y va a poder mirar de lejos y va a poder mirar de cerca. Ah, fenomenal, yo me anoto. Pero también podría ser una persona que me diga, doctor, ¿sabe qué cosa? Yo no he podido operarme, doctor. Yo tengo 65 años, me estoy jubilando y ya pues, pero yo he sido un bailarín excelente y quiero dedicarme a dar clases de baile. Mi medida era de 12, nunca he podido dejar de usar lentes, pero ya pues, para bailar es otra cosa, siempre me he estado en la oficina, lo podía aguantar, pero ahora ya no. ¿Qué me ofrece? Bueno, tu cristalino es medio transparente, está en proceso de envejecimiento, por eso ahora ya eres presbita y necesitas tus lentes de cerca. Lo que te propongo, ya que está comenzando a pacificarse el cristalino, es sacarte tu cristalino, que ya no tiene poder de acomodación y que está comenzando a pacificarse para una catarata, te lo saco y te pongo en su lugar un lente intraocular, como la cirugía de catarata, como la cirugía de la catarata, tal cual. Y con ese lente que te ponga, en ese lente te pongo las 12 dioptrías que te faltan, de tal manera que no vas a usar tu lente de lejos, pero puedes usar tu lente. Doctor, me anoto para lo que yo quiero. Entonces son diferentes opciones que le puedo dar a una persona, desde una gafa, lente de contacto, uso de láser, uso de lente fáquico o una cirugía facorefractiva. Bueno, saltándonos eso, tenemos un hipermétrope. Un hipermétrope, ojo pequeño. Ah, entonces los rayos se forman detrás de la retina. ¿Listo? Porque es un ojo pequeño o la potencia de los lentes es media plana. Carece de complicaciones. Muy bien. Entonces, pues, no sé por qué se desarma. Etiología. El tamaño antero-posterior es chico. O sea, ojo pequeño. Entonces, ¿qué cosa tenemos si el ojo es pequeño? Puede tener edema macular, tumor orbitario, bueno, no es muy significativo. ¿Qué cosa sí es significativo? Voy a ver si lo pongo acá. Ah, acá está. Puede ser axial o refractiva. La hipermetropía puede ser axial porque el ojo es pequeño, o refractiva porque el lente es plano. Como es lente plano, menos potencia dióptrica, imagen que se forma más atrás. Y en la clínica que vemos, que es una persona que de cerca sufre para ver, es una persona que puede tener astenopía. ¿Qué cosa es la astenopía? Son los problemas asociados al problema de ver mal. Dolor de cabeza, mareos, náuseas. Puede venir con un estrabismo acomodativo. ¿Y qué cosa importante yo les digo que van a recordar para siempre? Como si fuera una ayuda, una mnemotecnia. Hipermétrope, ojo pequeño, cámara pequeña, ángulo pequeño. Si tiene un ángulo pequeño, entonces tiene la posibilidad de tener un glaucoma de ángulo estrecho. Ah, los hipermétropes tienen más posibilidades de desarrollar un glaucoma de ángulo estrecho. Entonces, si me viene, por ejemplo, un hipermétrope de más 5 o más 6, yo lo miro así de reojito, después de medirle la vista y digo, tengo que examinarlo bien porque puede tener un ángulo estrecho. Y en el fondo del ojo a veces vemos el nervio óptico medio no tan claro, de bordes no tan nítidos. Incluso me han interconsultado y me han dicho, me llegó al consultorio y un doctor, un residente muy bueno, me agarró y me dijo, doctor, tiene edema de papila. Y yo lo analizo y digo, ay, edema de papila. ¿Trauma? No. A ver, a otras lesiones. ¿Neuritis? No, no hay dolor, no hay nada. ¿Ve bien? Doctor, sí compensa su visión y ve bien, pero tiene el nervio óptico. A ver, vamos a analizar. ¿Qué cosas me pueden dar un pseudopapiledema? O sea, son varias las patologías que pueden darme una papila que no esté de bordes completos, que no sea por un problema de edema del nervio óptico. Entonces, la primera cosa que le digo es, discúlpame, ¿me puedes decir qué medida tiene? Doctor, tiene más 7. Ya apenas es gracioso. A ver, vamos a leer. Entonces, los ojos de los hipermétropes, no todos, pero pueden tener una papila que no sea de bordes completos, pues, ¿no? El estrabismo acomodativo quiere decir
que teniendo en consideración la tríada de acomodación, convergencia y meiosis, podemos compensar un estrabismo. Un estrabismo es que tiene una alineación diferente el ojito, pero este estrabismo es acomodativo porque dándole unos lentes esféricos positivos, usando la tríada, acomodación, convergencia, meiosis, acomodación, porque estoy acomodando el cristalino. El cristalino se estaba acomodando para esta persona, para esta niñita que tenía el ojo desviado. Compenso ese problema de acomodación y por lo tanto compenso el problema de convergencia. Para la visión cercana hay esta tríada, acomodación, convergencia y meiosis. ¿Cómo así? Si yo miro de cerca y acerco mi dedito al ojo, a lo que jugaba al disquito, los ojos se juntan. Para la visión cercana, los ojos se juntan, exagerando. ¿Sí? Con acomodación, el cristalino se engruesa para poder ver de cerca. ¿Listo? Acomodación, convergencia, meiosis, la pupila se contrae. Eso es lo que viene con esta tríada. ¿Y cómo lo trato? Del lado opuesto. El problema es que el ojo era pequeñito, entonces la imagen tengo que hacerla más adelante, entonces le pongo un lente curvo, o porque era un lente medio plano, le pongo un lente curvo. Al ponerle un lente curvo, o sea, convexo, o convergente, o positivo, compenso ese problema. ¿Listo? Y lo mismo para la cirugía que la anterior, al inverso. Y el astigmatismo más bien es que se forman rayos luminosos en diversos focos. ¿Por qué? Porque hay una irregularidad corneal. Era lo que les decía como una pelota de fútbol americano. Se forman diferentes ejes y lo clasificamos en regular si hay dos ejes o irregular que hay múltiples ejes. En el regular se forman los dos ejes delante de la retina, detrás de la retina, uno en la retina y el otro detrás, uno en la retina y el otro delante, uno atrás, o la combinación que quieran. Entonces vamos a poner astigmatismo miópico simple, miópico compuesto, hipermetrópico simple, hipermetrópico compuesto, mixto. Bueno, todos esos están dentro de los astigmatismos regulares en los cuales tiene dos puntos focales. ¿Por qué? Porque la pelota es como un fútbol, la pelota es como si fuera pelota de fútbol americano. Algo así. Mientras que en el irregular, lo que les dije, ¿no? El corneal, dos puntos focales, miópico, hipermetrópico, y se corrige con lentes cilíndricos. Mientras que el irregular hay múltiples puntos focales. ¿Por qué? Porque la persona puede haber sufrido una quemadura, un trauma, entonces no es como una pelota de fútbol americano, es como si fuera un vidrio catedral. O sea, tiene múltiples aberraciones, alteraciones en su superficie. ¿Qué hace de qué? Que hace de que la imagen se forme en múltiples puntos. Hombre muy solicitado. Entonces, y el astigmatismo múltiples focos es como ver a través de un vidrio catedral. Hay múltiples puntitos o ver a través de una araña que cuelga del techo. Se forman múltiples puntitos de refracción. ¿Por qué? Porque hay irregularidad. ¿Y por qué puede ser? ¿Por un queratocono?
que es como una pelota con chichón, a diferencia de una pelota de fútbol americano. O sea, se ha formado por una debilidad a nivel de la pared. Cicatrices por trauma, pénfigo, quemadura, Steven Johnson y X problemas, ¿no? Tracoma. ¿Cómo lo corrijo inicialmente? Con un lente de contacto rígido. ¿Cómo así? Imagínense que estuvieran ustedes con una pelota con chichón. O sea, era regular, era cilíndrica la bolita, pues no, pero se debilitó una pared y se formó una bolita. Lo que yo hago al inicio es como todo niño ingenuo que se acerca a la pelotita y le pone con su manito chiquitita y presiona la bolita. Entonces, lo pone en la posición que está. El problema es que saca la manito y de nuevo sale la bolita. Ahora imagínense que se esté formando una bolita. Entonces, lo que hace un lente de contacto rígido, por eso es rígido, es como si fuera una manito que estuviera presionando esa córnea, de tal manera de que, junto con el meñisco lacrimal, no solamente presiona, sino corrige el problema. Inicialmente, obviamente, si esto sigue en adelante, pues ya no va a bastar, e incluso va a haber una protrusión bastante significativa que pues no va con este lente rígido, ¿no? Es durante los periodos iniciales. La clínica. En teoría, una persona, en teoría les digo, que tiene astigmatismo, debería ver como si fuera un espejo mal hecho. Cuando ustedes se ven a través de un espejo mal hecho, se miran medios deformes, gordos, flacos, altos, por un problema de irregularidad en el lente. En este caso, una irregularidad en el espejo. ¿Listo? Pero nosotros lo compensamos con el mismo cristalino. Entonces, si es que lo compensamos mucho, vamos a entrar a astenopía, dolor de cabeza, tensión y todo lo demás, para tratar de compensar ese problema de astigmatismo. ¿Listo? No se compensa por completo, pero el cerebro, el organismo trata de compensarlo y por eso termina con dolor. E incluso el tratamiento colocándole lentes también. ¿Por qué? Porque es darle una solución de un problema, de un cambio tan grande, dándole un lente muy potente e irregular. Entonces la persona, pues al comienzo, si es una medida muy grande, se siente un poco incómoda, hasta acostumbrarse, ¿no? Cuando es ya un astigmatismo significativo, astigmatismo de 1, 2, ya comienza a tener una mala visión. Cuando es chiquitito, solo cansa. La persona no lo nota, puede ver bien, pero el doctor, me canso de... ya, pues es que tienes un astigmatismo de 0,50. El tratamiento, se da lentes cilíndricos, como les dije, ¿no? El tratamiento para los problemas de astigmatismo irregular es quirúrgico. ¿Qué es la acomodación? La acomodación es que nuestro cristalino, es el proceso en el cual nuestro cristalino, es la capacidad de que el cristalino modifique su curvatura, su grosor, para darnos una diferente potencia de óptica. Claro, es como tuviéramos un lente en este caso y acá tenemos un lente diferente. Por lo tanto, la refracción va a ser diferente en esta que esta, permitiéndonos mirar de cerca, permitiéndonos mirar de lejos. En la visión lejana tenemos un lente de este tipo, pero en la visión cercana el cristalino se torna más curvo y por lo tanto la imagen llega a la retina cuando nosotros miramos de cerca. Entonces, esto es lo que ocurre en la acomodación. ¿Y a qué se debe? Estas zónulas en un lente, primero que el lente es elástico. En los jóvenes es elástico y por eso se jala y cambia de curvatura, pero si es medio rígido, pues no. Es duro, ¿no? Entonces no se puede, y eso es lo que ocurre con las personas de edad. Y también las zónulas son estas fibras de tejido elástico que sostienen el cristalino y que como que fueran un cordel lo sostienen. Y entonces al jalarlas o tensarlas o relajarlas hace de que cambie la potencia dióptrica del cristalino al ponerse más gordo o más flaco, digámosle así, el cristalino. ¿Listo? Fenómenos conjugados, ya les dije, la acomodación, convergencia y miosis. ¿Y qué es la presbicia? La dificultad de la acomodación, la dificultad que tiene la persona para poder ver. ¿Por qué? Porque este cristalino pues ya no le funciona muy bien, está muy duro. Es el proceso de envejecimiento que está ocurriendo con el cristalino. Las células también pierden su capacidad elástica. Y la clínica, la persona, pues, como ya no puede ver tan de cerca, entonces estira el brazo y de alguna manera trata de compensarlo eso alejándolo, ¿no? Alejando el lugar.
no puede ver bien de cerca. Y se corrige como la hipermetropía, con lentes esféricos positivos. Condiciones especiales, los anisométropes. Anisométrope quiere decir que tiene diferente medida en los dos ojos. Una diferente medida de un lado con el otro. Más de 2 dioptrías. Doctor, yo tengo en un ojo 4 y en el ojo tengo 1. Ah, pues usted es un anisométrope. Muy bien. Aniseiconia es un problema de sensorialidad propiamente dicho. Es un problema neurosensorial en la cual la imagen cerebral es diferente de un ojo como el otro. ¿Cómo es eso, doctor? No entiendo. Ahora, imagínese usted que está parado mirando una montaña o mirando el mar. Si yo miro el mar lo miro o veo una montaña y veo que es, si la puedo dibujar con mi mano, es del porte de más chiquita que mi mano. Así la miro, la montaña más chiquita que la mano. Ah, pero la montaña no es de ese porte, es inmensa, pero yo la estoy viendo así en mi cerebro, la dibujo nuevamente y se forma la imagen de la montaña como debería ser. Pero imagínense que con un ojo la mirada del porte de 2 centímetros, de ese tamaño, la imagen cerebral de la montaña, y en el otro ojo la mirada de 20 centímetros. No, son 2 imágenes diferentes. Y al ser 2 imágenes diferentes, el cerebro las entiende como imágenes separadas. Eso se llama aniseiconia. Y el cerebro obviamente no puede soportar esto, no soporta. Lo que nosotros tenemos que ver tiene que ser la misma imagen de un ojo con el otro. Cuando hay una separación así de grande, entonces las entiende como imágenes diferentes y entra una diplopía significativa y la persona entra en problemas. Y la única manera de compensarlo es haciendo supresión. ¿Qué significa supresión? Suprime la visión de un ojo y la persona se siente feliz, pero está mirando solo con un ojo. Quiere decir que como que lo hubiera obviado. Esa es la base de la ambliopía, que es lo que estamos viendo. Ayer que ha sido el día de la visión, ha estado hablando mucho de la ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? Es la diferencia de visión entre de 2 o más líneas entre uno y el otro ojo. O peor, de 20-30. ¿Por qué? Porque ese ojo no aprendió a ver, no aprendió a mirar. Es lo que hemos hecho prácticas con mi grupo y que de alguna manera nos ayuda bastante. O sea, un ojo que perdió, a pesar de ser un ojo sano, perdió función. ¿Por qué? Porque estaba desviado, no aprendió a ver porque estaba desviado. Miraba una cosa y el otro miraba otra, el cerebro no entendió eso y le dio preferencia al ojo que mira derechito y el otro lo vio, entró a volverse un ojo que no funcionaba, que no tiene una buena captación de visión. Entonces, se tornó en un ojo perezoso, un ojo ambliope. O puede ser que sea una minitropía grande. Tenía medida de 6 en uno y en otro 0. El cerebro miraba muy bien por el ojo bueno. ¿Y qué hizo con el ojo malo? Lo vio. Eso es una ambliopía, un ojo perezoso. La anisometropía, pues lo que les dije, ¿no? Puede conducir a la ambliopía, obviamente si no se corrige pronto y si es muy grande, ¿no? No uso lentes, bueno, pues desarrolló una ambliopía por culpa de esa anisometropía. Y aniseiconia, lo que les he dicho, ¿no? Diferente tamaño de un objeto a nivel cerebral, ¿no? Desigualdad de imagen cerebral. Muy bien. Listo, doctores. Muy bien. Ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Doctor, ¿se me escucha? Sí, le escucho, pero fuerte, dígame, porque estoy medio sordito, creo yo. O está hablando por acá cerca. Acá al final, en la definición de anisometropía mencionó que era una diferencia de 2 dioptrías o más entre ambos ojos, ¿correcto? Anisometropía. ¿Ya? Muy bien, sí. Sí. Entre dos... No, a ver, vamos a ver. Anisometropía, una diferencia de 2 o más dioptrías. Dioptrías. Ajá. Ya, muy bien. Y la siguiente en aniseiconia dice de 3 o más entre ambos ojos. Aniseiconia no es lo mismo que anisometropía. Anisometropía es que es la potencia de un ojo, es diferente a la potencia del otro, porque puede ser un poco más grande, porque puede ser que la curvatura, bueno, X problema, ¿listo? Eso es anisometropía. Aniseiconia es un problema a nivel cerebral
de captación de la imagen. Y esto, ¿en quiénes puede darse? En personas que pueden tener, por ejemplo, una anisometropía muy grande, o por ejemplo, incluso afáquicos. Un afáquico es una persona que no tiene cristalino, como les dije, o no tiene cristalino. El cristalino más o menos nos da una potencia dióptrica de 20. O sea, hay una diferencia muy grande entre un ojo y el otro. Pero yo le pongo un lente, así una gafa, de 20, y en el otro 0. Esta persona, a nivel cerebral, o sea, puede ver en un ojo. Si tú le tapas un ojo, y puede ver 20-20 en un ojo y puede ver 20-20 en el otro ojo. Pero a nivel cerebral no lo va a entender así. Va a tener una imagen diferente. ¿Listo? Jack in the box, le dicen así. Tiene una imagen diferente. Y esa percepción cerebral por una diferencia de potencia tan grande, hace de que esta persona finalmente suprima. Quiere decir, doctor, ¿y puede ser una anisometropía, puede ser de 5, de 6? Sí, puede ser de 5 y de 6. ¿Y va a poder tener una aniseiconia? No, no necesariamente, no. Puede ser simplemente que esta persona tenía una anisometropía, tenía 8 de miopía en un ojo y tenía 2 de miopía en el otro, y desde chiquito yo le puse lentes, su mamá preveyó eso porque su papá tenía algo así, y le pusieron lentes desde chiquito, y este niño no desarrolla ni ambliopía, ni tiene la aniseiconia. Aniseiconia, por lo general, con lente de contacto. La aniseiconia, por lo general, se presenta cuando le colocas una gafa, no hablo de un lente de contacto, una gafa que sea más de 3 dioptrías de diferencia. Es por eso que a veces, por ejemplo, viene un paciente y un residente gracioso le hace la medida y me dice, doctor, ya le saqué la medida. Tiene más 6 en un ojo y más 2 en el otro. Y yo le digo, ¿y le vas a dar ese lente? Y me dice, sí, mira muy bien, mira 20-20 en el otro y mira 20-20 en el otro. Muy bien, o sea, no ha desarrollado ambliopía. Pero si le das esa gafa de más 6 en un ojo y más 2 en el otro ojo, ¿cuánta diferencia hay entre un lente y el otro? Hay una diferencia de 4 dioptrías. Entonces, ¿qué podría tener, señor residente? Doctor, podría desarrollar una aniseiconia, o sea, una percepción, a pesar que tiene 20-20 en un ojo y en el otro, podría presentar un problema. La persona podría sentirse incómoda y hasta tener diplopía. ¿Por qué? Porque la imagen cerebral de un ojo es diferente a la imagen cerebral que se forma por el otro ojo. Esa es la diferencia, doctor. O sea, esto es un problema neurosensorial. Más de 3 significa que le han dado más de 3 dioptrías de diferencia de un ojo con respecto del otro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, le escucho. Una pregunta. Entonces, en el caso de una anisometropía, ¿se emplearían lentes de contacto? Cuando ¿O la sería anisometropía, exactamente, doctor, cuando la anisometropía es aceptable, o sea, yo tengo de medida de un ojo 3 y en el otro tengo medida de 1. ¿Me puede dar lente? Sí, le puedo dar lente. Y, por ejemplo, hay un bebecito, un bebé pequeñito, y este bebé pequeñito le han sacado, lo han operado por catarata congénita y lo han dejado afáquico. ¿Listo? ¿Cómo hace el doctor? Ya le quitó la catarata para que no desarrolle ambliopía. ¿Y cómo hace para que este niño no desarrolle ambliopía? Porque no tiene un lente, pues, de 20 dioptrías. La idea es probablemente colocarle incluso lente de contacto o cirugía refractiva. Porque si le pongo gafas, este niño no la va a tolerar. No lo puede tolerar. O sea, en teoría no va con él. Gracias, doctor. Una consulta más. ¿Hay Dígame. indicaciones específicas para una cirugía láser? Sí, las indicaciones son varias, ¿no? Primero, estabilidad. Primero, que el ojo sea normal. Se supone que en teoría, doctor, y si tiene glaucoma, en teoría no deberían operarte. ¿Por qué? Porque va a cambiar el grosor corneal. Si tienes un problema retinal, no. Pues, o sea, hay varias cosas que... Tiene que ser un ojo sano. Primero, un ojo sano. Segundo, tiene que ser un ojo estable. ¿Estable qué significa? Que tienes la medida. Que este año tienes -5 y el próximo año tienes -5 y el siguiente año tienes -5,50, -5,25. Es estable.
Pero si de repente este año tienes -5 y el año siguiente tienes -8, ese ojo no está estable, está aumentando de tamaño. Segundo, tiene que ser estable. Y tercero, que obviamente el grosor corneal sea adecuado para la cirugía refractiva, ¿ya? O sea, doctor, ¿puedo operar un -12? No, no se puede, señor. Entró al consultorio y de frente le rompo cualquier ilusión y le digo por láser, no se puede operar. Entonces tiene indicaciones. ¿Alguna Muchas pregunta más? gracias. Doctor, ¿en qué casos ya se podría un miope operar? ¿En qué casos? Yo me he querido operar. Yo soy miope de 4, como te dije, yo me he querido operar. Hasta de viejo me he querido operar. Pero, o sea, ¿por qué quiero operarme? Por una cuestión estética. Incluso los seguros a las cirugías refractivas no las cubren. ¿Por qué? Porque las consideran estéticas. Y para cubrirlas tiene que justificarse bien, ¿no? Por ejemplo, una persona con miopía de 8, entonces que tiene mala visión, entonces tiene que justificarse muy bien. Porque las consideran como cirugías prácticamente estéticas. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía, por ejemplo, pacientes miopes que iban de -2, pero su sueño, pues su ilusión del chico era entrar a la FAP. Sueña con entrar a la FAP, soñó por entrar a la FAP, se dedicó, musculoso, nadador, atlético, inteligente, quiere entrar a la FAP. Ha soñado con eso, tiene -2.